¿Cuál iglesia? Capítulo 6. El proceso que Dios realizó para obtener su iglesia. Tercera y última parte. Una vez vistos los aspectos principales que el Señor logró con su muerte, básicamente la destrucción de Satanás y su obra, continuamos disfrutando los otros pasos de la redención y así llegamos al cuarto paso. 4. Resurrección. La muerte del Señor, además de las cosas que hemos relatado, tiene como propósito prepararnos para que podamos retornar a Dios, es decir, para que Dios pueda entrar en nosotros y alcanzar lo que se había propuesto desde la eternidad, que no es otra cosa que mezclarse con el hombre para que éste contenga la vida divina y Dios sea su vivir. Como Adán recibió la naturaleza de Satanás, introdujo en el hombre toda clase de inmundicias, y Dios, debido a su naturaleza, no podía habitar en un hombre que poseía tantas cosas que lo repelen. Por eso, Dios mismo se hizo carne, se mezcló con un hombre en Jesús, y mediante su muerte preparó al hombre para que pueda acercarse a Dios y Dios pueda entrar en él. Esta es la razón por la cual Jesús declaró en Juan 14, versículos 2 y 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Si me voy y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La ida del Señor a prepararnos lugar no se refiere a la ascensión que ocurrió días después de su resurrección, 40 días, sino a su muerte, y la venida se refiere a su resurrección. El Señor mediante su muerte destruyó a Satanás y eliminó, anuló, entre comillas, barrió toda la obra que Satanás había realizado en el hombre y nos limpió completamente para que como vasos podamos recibir a Dios para que more en nosotros. Por eso Él dice que desea que donde Él está, estemos también nosotros. Antes de que Jesús muriese, no podíamos estar donde Él está. Pero una vez que con su muerte nos limpió de todos los obstáculos que Satanás había interpuesto entre Dios y nosotros, ahora podemos ser uno con Él y Él puede vivir en nosotros. Esta es la razón por la que cuando encontró a María Magdalena la mañana del primer día de la semana en que resucitó, le dijo que no lo tocase, porque primero debía subir al Padre como primicias, para que el Padre fuera el primero en disfrutar del fruto de su labor. Luego, en la noche de ese día, vino a los discípulos que estaban escondidos y se les apareció en medio, y entre las muchas cosas que hizo, sopló en ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Juan 20, versículo 22. Ahora Dios no estaba mezclado solamente con un hombre, Jesús, sino con muchos, con los discípulos, con aquellos que Él había escogido y predestinado en la eternidad para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Tengamos en cuenta que el Señor no habita en la esfera del tiempo. Su vivir es un eterno presente, un continuo hoy, y con esa base podemos afirmar con toda certeza que nosotros estábamos allí recibiendo a Dios y haciéndonos uno con Él. Este es el comienzo de la iglesia según Dios. Se origina en Dios y es Él quien la desarrolla a través del tiempo. Enfatizamos que la iglesia no es nada distinto a Dios mezclado con el hombre y el hombre viviendo en Dios. Entonces la iglesia comenzó su manifestación la noche del primer día de la semana en que el Señor Jesús resucitó y se sopló dentro de nosotros como el Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! ¡Cuán importante es la resurrección del Señor! Debido a que el Señor entró en nosotros, la muerte fue derrotada para nosotros.
La muerte ya no tiene ningún efecto en nosotros. En los creyentes la muerte perdió todo efecto y nosotros ya no morimos. Se cumple la palabra que el Señor nos habla en Hebreos 2, versículos 14 al 15. Así que, por cuanto los hijos son participantes de sangre y carne, de igual manera Él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. Las personas del mundo tienen un temor que generalmente es pavor a la muerte. Y aún nosotros, cuando anduvimos sin Dios en el mundo, nos aterrorizaba la muerte. Pero una vez que el Señor entró en nuestro espíritu, fuimos libres de la muerte y todo temor se acabó. El Señor venció la muerte para nosotros, y esa herramienta que Satanás usaba para mantenernos esclavizados ya no existe. Ahora vivimos la vida eterna. La muerte no tiene ninguna relación con nosotros, porque aunque antes de que Jesús resucitara estábamos muertos, ahora estamos vivos. Y la vida que vivimos en la tierra es victoriosa frente a la muerte. Hemos sido liberados de todo temor y vivimos en la vida eterna con nuestro querido Señor. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 6. Es necesario aclarar que la muerte aún tiene efecto sobre nuestro cuerpo, el que definitivamente morirá y será reemplazado por un cuerpo espiritual y glorioso, igual al cuerpo que el Señor Jesús tenía al resucitar. Veamos lo que la Biblia dice al respecto de nuestro cuerpo. Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, el espíritu es vida a causa de la justicia. Romanos capítulo 8, versículo 10. Observa con atención cada una de las palabras de este versículo y busca revelación en tu espíritu. El Señor dice que si Cristo está en nosotros, es decir, está hablando para hijos de Dios, para personas regeneradas, nacidas de nuevo, en quienes el Señor mora. El Espíritu afirma que por el hecho de ser hijos de Dios, Cristo está en nosotros y nuestro espíritu vive, está lleno de vida a causa de la justicia. Pero no dice que el cuerpo vive, sino que por el contrario, el cuerpo está muerto por causa del pecado. El Señor es claro al afirmar que el cuerpo está muerto y la muerte del cuerpo es causada por el pecado. Desde el momento en que Adán pecó en el huerto de Edén, el pecado se posesionó de su cuerpo y de paso tomó posesión del cuerpo de todos los hombres, y ese pecado produjo la muerte. En el proceso de salvación, el Señor no desecha nuestro espíritu humano, sino que lo vivifica, lo inocula con su vida. Tampoco desecha nuestra alma, sino que la transforma. Transformación que depende de la disposición del creyente. Es decir, si nos disponemos en el tiempo que vivimos en la tierra, el Señor transformará completamente nuestra alma. Y cuando Él regrese, estaremos completamente maduros y seremos arrebatados a su trono. Pero los que no han sido transformados y al comienzo de su venida estén vivos, serán transformados durante la gran tribulación. Si el alma del creyente no ha sido transformada durante su vivir en la tierra, ni durante la gran tribulación, porque no vivía en la tierra para esa época, su alma será transformada en el milenio, en las tinieblas exteriores, llorando y crujiendo los dientes. Miremos lo tocante a nuestro cuerpo. El Señor afirma que está muerto a causa del pecado. En verdad el Señor desecha el cuerpo porque está lleno de pecado y al Señor ya no le interesa. Ya sé que vas a citar Romanos 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, subrayado, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros.
Detente en los diferentes tiempos verbales que hay en el versículo. Dice que el Espíritu que resucita mora en nosotros. Es tiempo presente. Eso quiere decir que hace referencia a hijos de Dios, a personas regeneradas, nacidas de nuevo. No se refiere a incrédulos. Pero cuando habla del cuerpo, el verbo vivificará no está en presente, sino en futuro, lo que implica que nuestro cuerpo será vivificado. No dice que vivificó nuestro cuerpo, pretérito. Tampoco dice que vivifica nuestro cuerpo, presente, sino que vivificará nuestro cuerpo, futuro. Esto quiere decir que la vivificación de nuestro cuerpo no se da hoy. Por el contrario, nuestro cuerpo está muerto y eso es irremediable. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en Cristo Jesús Señor nuestro, que cada día muero. 1 Corintios capítulo 15 versículo 31. Nuestro cuerpo será vivificado en el futuro. ¿Cómo será esa vivificación? Veámoslo en la palabra de Dios, el cual transfigurará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea conformado al cuerpo de la gloria suya, según la operación de su poder, con la cual sujeta también a sí mismo todas las cosas. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, las primicias, Cristo, luego los que son de Cristo en su venida. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de algún otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Filipenses capítulo 3 versículo 21, 1 Corintios capítulo 15 versículos 22 y 23 y versículos 35 al 40. Estos pasajes son contundentes al afirmar que nuestros cuerpos serán cambiados de un cuerpo de humillación por causa del pecado, cuerpo en el cual vivimos toda nuestra vida en la tierra, por un cuerpo conformado a la gloria del Señor Jesús. Ya no es un cuerpo de humillación, sino un cuerpo de gloria, de expresión plena del Señor en nosotros. De un cuerpo que se enferma y muere cada día, a un cuerpo inmortal que no tendrá ninguna relación con la muerte. Cuando un creyente muere, su cuerpo es sembrado como una semilla. Es una semilla terrenal que al resucitar será totalmente otro, será un cuerpo lleno de gloria celestial. Una prueba de esto la podemos encontrar cuando Jesús resucitó y María Magdalena fue la primera persona que lo vio. No lo conoció porque el cuerpo de Jesús había sido cambiado por un cuerpo de gloria. Otra prueba la encontramos en Lucas 24, con los discípulos que iban camino de Emaús. A pesar de caminar junto con el Señor por un tiempo no menor a 1 hora, aunque charlaban por el camino, ellos no lo conocieron, porque su cuerpo había sido cambiado. Lo mismo ocurre con Juan en Apocalipsis 1. Cuando ve al Señor, le dice que, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, fundido en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos,
y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el viviente. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 al 18. Juan habla de que el Señor que vio era semejante al Hijo del Hombre. No pudo afirmar tajantemente que fuera Jesús, porque ahora el Señor había dejado su cuerpo, con el que vivió en la tierra, y había sido vestido con un cuerpo lleno de gloria. Observemos cómo será la culminación de ese proceso de transfiguración de nuestro cuerpo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transfigurados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte para victoria. 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 al 54. La palabra es clara y contundente con respecto al estado actual de nuestro cuerpo y su destino. Otro aspecto que caracteriza la resurrección del Señor Jesús es que como hombre fue constituido Hijo de Dios. Acerca de su Hijo, que era del linaje de David según la carne, que fue designado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Romanos capítulo 1, versículos 3 al 4. Como Dios, Jesús siempre ha sido, es y será Hijo de Dios. Pero como hombre, Dios no tenía ningún hijo antes de la resurrección. Esta es la gran victoria de Dios sobre Satanás. En el huerto de Edén, Satanás había alcanzado un gran logro para dañar el propósito eterno de Dios. Pero ahora el Señor, por medio de una criatura, Jesús, derrotó a Satanás y destruyó toda la obra maligna que había hecho en el hombre y en la creación. Por eso Jesús es llamado el postrer Adán. Con Jesús, la raza adámica llegó a su fin y comenzó una nueva raza y una nueva creación. Adán, cuando se unió con Satanás, se convirtió en el viejo hombre, un hombre separado de Dios que no hacía lo que Dios deseaba, que no cumplía la voluntad de su Creador. El viejo hombre nunca puede agradar a Dios, aun haciendo grandes esfuerzos, ni realizando buenas obras. Todo lo que hace el hombre viejo se origina en Satanás, y Dios jamás podrá aceptarlo. Todo lo que el hombre viejo realiza, así sea excelente, para Dios es abominación. El Señor Jesús tomó ese viejo hombre, lo mató en la cruz, lo llevó a la tumba y lo dejó allí, y ahora ha resucitado como el nuevo hombre. En el momento en que el Señor, la noche de la resurrección, se sopló en nosotros como el Espíritu Santo, nos hizo parte del nuevo hombre, y ese nuevo hombre es creado según Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se va corrompiendo conforme a las pasiones del engaño, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la realidad. Efesios 4, versículos 22 al 24. Antes de que el Señor viniese a morar en nosotros, teníamos una pasada manera de vida, y esa vida era conforme al viejo hombre. Con ese viejo hombre se va corrompiendo, como ese viejo hombre se va corrompiendo cada vez más, como ocurre hoy con las personas que están en el mundo.
cada día se corrompen más. No pueden dejar de corromperse, de pecar. Cada día de su vida la corrupción los carcome más y más, y no tienen ninguna esperanza. Esa era nuestra condición sin el Señor, pero ahora Él ha venido a nosotros y se ha metido en nuestro espíritu y nos ha trasladado del viejo al nuevo hombre, y este nuevo hombre es creado según Dios y es justo, santo y real. El diablo no puede tener ninguna injerencia en el nuevo hombre. El nuevo hombre es el vivir que los hijos de Dios tenemos con Dios, y en él nada ni nadie puede interferir. Vivir en el nuevo hombre es muy sencillo. Es suficiente pensar en las cosas que son del Espíritu de Dios. Poner nuestra mente en el Espíritu renueva nuestra mente y nos hace vivir en el nuevo hombre. Gracias a la resurrección del Señor y a que Él entró en nosotros, tenemos una unión y unidad con Dios, totalmente irrompible. Nada nos puede separar de Él. Vivimos en Él y Él vive en nosotros eternamente. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Juan 14, versículo 23. Desde la noche de la resurrección el Señor vino a morar en nosotros, y nunca más nos ha dejado ni nos dejará. Él hace su morada en nosotros y nosotros hacemos nuestra morada en Él. Nosotros somos su morada y Él es nuestra morada. ¡Oh, qué precioso! En la resurrección del Señor Jesús, no solo Él como hombre llegó a ser Hijo de Dios, sino todos aquellos que el Señor había escogido desde antes de la fundación del mundo, y en quienes entró una vez resucitado. Ahora Dios no solo tiene un hijo, sino muchos. Cuando una persona recibe al Señor Jesús creyendo en su nombre, inmediatamente se convierte en hijo de Dios. Entra a ser parte de la familia más elevada que hay en el universo, la familia de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan capítulo 1, versículos 11 al 13. Antes de que Jesús resucitara, era el unigénito de Dios, es decir, Dios solo tenía un hijo. Pero una vez que Jesús resucitó, ahora además de unigénito, es el hijo primogénito de Dios. Al decir primogénito quiere decir que es el primero de muchos. Ya nosotros somos hijos de Dios. Dios tiene una multitud de hijos y de ellos Jesús es el primero, el primogénito. Por esa razón, Efesios 2, versículo 19, declara: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora ya no somos extraños ni ajenos al Señor, sino que somos su familia, somos parte de Él. Cuando Jesús sopló en nosotros el Espíritu Santo, nos dio la naturaleza divina y nos hizo parte de la maravillosa familia del Señor. ¡Aleluya! Quinto, ascensión. Una vez que el Señor Jesús hubo resucitado, la primera persona que lo vio fue María Magdalena. Ella quiso tocarlo, tal vez abrazarlo, pero el Señor se lo impidió diciéndole que antes de que cualquier humano pudiera tocarlo, Él debía ir al Padre. Jesús en este momento era las primicias en la resurrección y ese hecho tenía que ser disfrutado primero por el Padre. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo en hebreo: Raboni, que quiere decir maestro.
Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan capítulo 20, versículo 11 y versículos 14 al 17. Imagina por un momento la alegría desbordante que debió experimentar María al ver que el Señor no estaba muerto, sino que vivía. No hay palabras apropiadas para describir un momento tan hermoso. Seguramente el deseo de María era abrazarlo, tocarlo, disfrutar el amor que fluía de ella hacia su maestro. Pero ese disfrute tenía un orden que no podía alterarse. Era el Padre quien primero podría disfrutar de esa obra elevada que había realizado en el Hijo. Por eso el Señor le dice que no podía tocarlo antes de que el Padre disfrutase de las primicias de esa obra preciosa realizada por el Hijo. Sin embargo, le dijo que fuera a sus hermanos. Antes Jesús no había usado el término hermanos para referirse a sus discípulos. Los había llamado siervos y cuando estaba cerca de la muerte los llamó amigos, pero ahora los llama hermanos. Qué maravillosa es la muerte y la resurrección de Jesús. Y no solo eso, sino que ahora Dios, además de Dios, es nuestro Padre. Por la resurrección del Señor Jesús fuimos hechos hijos de Dios, así como lo fue Él como hombre. Después que subió al Padre para que lo disfrutase como primicias, unas horas más tarde, en la noche, apareció a los discípulos que estaban encerrados, llenos de temor, y se introdujo en ellos, se introdujo en nosotros para quedarse por la eternidad mezclado con nosotros. Nos hizo partícipes de su naturaleza, nos hizo hijos de Dios, nos hizo parte de la familia de Dios, nos hizo miembros de su cuerpo, nos introdujo en la iglesia. Gracias a ese proceso de profunda y total limpieza que el Señor hizo en nosotros mediante su muerte, ahora estamos listos para recibir a Dios y mezclarnos con Él. Y eso precisamente fue lo que el Señor hizo con nosotros en la noche de la resurrección. Sopló en nosotros para que lo recibiésemos como el Espíritu Santo. Después, durante 40 días, en reiteradas ocasiones se hizo manifiesto a los discípulos para enseñarles que ahora ellos estaban mezclados con Dios, que Dios y ellos eran uno, que pertenecían a un único cuerpo. Les estaba demostrando que Dios estaba en ellos y que Él era su vida, su guía y su todo. Podríamos decir que los estaba entrenando para que se acostumbraran a su presencia invisible. Igualmente, nosotros, quienes en el tiempo actual hemos llegado a ser sus hijos, debemos tener conciencia clara de que Él vive en nosotros todo el tiempo y que es nuestra vida, nuestro vivir, nuestro aliento y todas las cosas. Pasados 40 días llevó a los discípulos al Monte de los Olivos y después de hablarles algunas cosas, ascendió al cielo viéndolo ellos. Por un lado, cuando Jesús ascendió, se fue, pero por otro lado, se quedó en nosotros. Pero además de que se quedó en nosotros, nos llevó con Él a su trono y hoy nuestro hábitat real y verdadero es el cielo, el trono de Dios. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2 versículo 6. Por medio de la resurrección, el Señor Jesús como hombre fue declarado Hijo de Dios, y como tal Dios lo exaltó hasta lo sumo, lo puso por encima de todas las cosas. Él ascendió para ser entronizado como Rey de Reyes y Señor de Señores, y tener dominio e imperio sobre todo el universo. Pero Él no ascendió solo, sino que según hemos visto en la Escritura, nosotros ascendimos con Él y con Él estamos sentados, o sea, reposados, en el mismo trono de Dios, en donde podemos vivir permanentemente si ponemos la mente en el Espíritu.
Esta era en que vivimos aquí en la tierra, estamos siendo entrenados para vivir la realidad de estar en el trono. Cuando el Señor Jesús regrese, nos sentaremos con Él en su trono y estaremos ahí por la eternidad. Al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Todas las cosas terrenales, las dificultades y problemas que creemos vivir a diario, en verdad ya no existen. Estamos con Cristo sentados en lugares celestiales y vivimos en total y absoluto reposo, esperando solamente el cumplimiento de los tiempos para que podamos entrar en la plenitud y disfrutar la totalidad de las riquezas que el Señor ha preparado para quienes lo amamos, es decir, nosotros que somos sus hijos. Si miramos estos hechos desde la lente de la fe, hoy nosotros viviendo aún en la tierra, en verdad vivimos en el cielo y somos la realidad del reino de los cielos. El mundo, Satanás y todas sus cosas están debajo de nuestros pies y nosotros somos vencedores frente a todas las cosas corruptas y negativas que el diablo había introducido en la humanidad desde Adán. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ten presente este hecho maravilloso. Cuando el Señor Jesús ascendió, no lo hizo Él solo, sino que nos llevó con Él, cumpliendo lo que nos había anunciado en Juan 14:3. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El lugar que fue a preparar el Señor es Dios mismo, es el cielo, el trono de Dios. Y cuando ascendió nos llevó con Él y nos puso en ese lugar maravilloso. Para entender esta palabra y hacerla realidad en nuestra vida, se requiere sabiduría. Y debemos recordar que la sabiduría es un don que el Señor nos da y la da si la pedimos. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos con liberalidad y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante al oleaje del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Santiago capítulo 1, versículos 5 al 7. Así que si alguien te pregunta dónde vives, debes decirle con toda seguridad y confianza: yo vivo en lugares celestiales, en el cielo. Vivo en el trono de Dios. Esta es la realidad de la ascensión de Jesús, para quienes somos hijos de Dios. Sexto, el bautismo en el Espíritu Santo. El último paso que el Señor dio en su obra de redención fue el bautismo en el Espíritu Santo. Con este paso, el Señor concluyó su obra de redención y así obtuvo la iglesia, su cuerpo. Lamentablemente es poca la revelación que ha habido a lo largo de los últimos 20 siglos acerca de la realidad del bautismo, y muchos errores cometen los cristianos con respecto a este hecho tan importante y elevado. Entenderlo y hacerlo realidad es muy importante para que podamos tener una clara visión de lo que es la iglesia según Dios. Esperamos en el Señor que Él nos dé una profunda revelación sobre este tema y que esa revelación se convierta en la revelación del lector. Cuando Jesús ascendió, llevó a los discípulos al monte de los olivos y les habló algunas cosas, entre las que les dijo: porque Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos capítulo 1, versículo 5. Es interesante notar que el Señor les haya dicho que ellos no habían sido bautizados en el Espíritu Santo, cuando 40 días antes Él sopló en ellos el Espíritu Santo. El Espíritu ya moraba en ellos,
pero no habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Esta afirmación es del Señor, no de alguno de los discípulos u otra persona. Es el Señor quien afirma tal hecho y agrega que en pocos días serían bautizados en el Espíritu Santo. Cuando les dice que Juan bautizó en agua, les está diciendo que es más importante el bautismo en el Espíritu Santo que ellos recibirían dentro de pocos días. ¿Cuál es la realidad del bautismo? Es necesario que pongamos nuestra mente en el Espíritu y le rogamos al Señor que nos conceda un espíritu de sabiduría y de revelación y que alumbre los ojos de nuestro corazón para que podamos conocerlo a Él, entender su plan y hacer realidad su palabra en nuestro vivir. La palabra traducida al español como bautismo es la palabra griega ebaptisen y significa ser introducidos en, estar dentro de, estar debajo de, ser sumergidos. Por eso, ser bautizados en el Espíritu Santo es ser introducidos dentro de Dios mismo. La realidad del bautismo consiste en que somos introducidos en Dios. Ahora estamos en Él. Observe que la noche de la resurrección, el Señor entró en los discípulos, en nosotros, pero aún nosotros estábamos fuera de Él. Pero en Pentecostés vino y nos introdujo en Él y ahora su plan de redención se ha completado. Dios mora en nosotros y nosotros moramos en Él. Se cumple lo que Él nos dice en Juan 14, versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El Señor derramó su amor en nosotros. Nosotros lo amamos con ese amor que Él nos da, y Él viene y hace morada en nosotros, es decir, nos convierte en su morada. Pero a la vez, Él es nuestra morada. Somos una morada mutua. Esa es la realidad del bautismo en el Espíritu Santo. Dios, entre comillas, se metió en nosotros y a la vez, entre comillas, nos metió en Él. Él es nuestra morada, nosotros somos su morada. Esta es la razón por la que el Señor Jesús, antes de ascender, les dijo a los discípulos: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos entre las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo cuanto os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación del siglo. Mateo 28, versículos 18 al 20. El Señor resucitado posee toda autoridad en los cielos y en la tierra, y en virtud de esa autoridad puede ganar a quienes Él designó en la eternidad como sus discípulos, y por eso nos envía. Pero es necesario dilucidar todas las palabras de este pasaje. En primer lugar, es necesario hacer discípulos entre las naciones, pero no discípulos de una organización como hacen las iglesias de los hombres, que son los millones de congregaciones cristianas extendidas a lo largo y ancho de la tierra. Hay que hacer discípulos del Señor y para el Señor, no para un grupo u organización particular. En segundo lugar, el Señor dice que es necesario bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La preposición en, empleada aquí en griego, es eis, que quiere decir dentro de, es decir, bautizar a los discípulos es introducirlos dentro de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, dentro de Dios mismo. Exactamente es lo que ocurrió en Pentecostés. Los hermanos que estaban allí y también con nosotros por fe, fuimos introducidos en el Espíritu. Es lo mismo que ocurrió ese día cuando Pedro dijo a los discípulos que se bautizaran en el nombre de Jesucristo. Lamentablemente, los líderes de las iglesias de los hombres, los grupos cristianos, tuercen esta palabra y van por el mundo haciendo prosélitos y los bautizan no dentro de Dios, sino dentro de su grupo particular.
Más adelante profundizaremos sobre este tema. El tercer aspecto que el Señor mandó en el pasaje es que se debe enseñárseles todo cuanto Él nos ha mandado. Y para hacer estas cosas, Él afirma que estará con nosotros todos los días hasta la consumación del siglo. En otras palabras, es el Señor mismo quien hace discípulos, quien bautiza y quien enseña todas las cosas. Si bien es cierto que Él no lo hace directamente, sino por medio de nosotros, este es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne, también es cierto que Él es la fuente, el origen de toda actividad. Así lo afirma Pablo en Colosenses 1, versículos 28 al 29, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la operación de Él, la cual actúa en mí con poder. Obsérvese que Pablo afirma que su trabajo se realiza según la operación del Señor que actúa en Él con poder. Debemos tener presente que desde la noche de la resurrección, el Señor vive en nosotros y nunca se va. Permanece en nosotros y con nosotros por la eternidad. Una cosa diferente es que muchos de sus hijos no tengan conciencia de esta realidad y en su diario vivir lo contristan, lo confinan y le roban la gloria. Pero que Él está en nosotros, que vive en nosotros, es verdad. El cristianismo hace discípulos para engrosar sus grupos, pero no para glorificar al Señor. Casi todos los discípulos que ganan el cristianismo no son hijos de Dios, sino que son falsos creyentes que abultan las estadísticas de los grupos. Debemos entender que es el Señor quien hace su obra. Nosotros no podemos hacer nada para el Señor. Todo lo que hacemos para Él es abominable. Lo único que debemos hacer es permitir que Él haga sus obras en y por nosotros. Solamente así Él es glorificado. Lo que nos compete a nosotros es disfrutar todas sus riquezas que el Señor nos ha dado como herencia. En cuanto al bautismo, debemos observar detenidamente lo que al respecto hizo el Señor Jesús. Cuando Él nació, Dios, el Espíritu Santo, moraba en Él, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Mientras consideraba esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella del Espíritu Santo es. Mateo capítulo 1, versículo 20. Si Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, no hay ninguna duda de que cuando nació, Dios moraba en él. No obstante, cuando tenía cerca de 30 años, se presentó ante Juan el Bautista para que lo bautizara. Juan se le opuso diciendo que era él quien debía ser bautizado por Jesús. Sin embargo, el Señor le anunció que Juan debía bautizarlo para que se cumpliese toda justicia. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan procuraba impedírselo, diciendo: Yo soy quien necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús respondió y dijo: Permítelo ahora, pues conviene que cumplamos así toda justicia. Entonces se lo permitió. Y Jesús, después que fue bautizado, enseguida subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu descender, el Espíritu de Dios descender como paloma y venir sobre él. Y aquí una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien tengo complacencia. Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Observemos que una vez que Jesús fue bautizado por Juan, el Espíritu Santo descendió como paloma sobre él. Es decir, Jesús como hombre fue introducido en el Espíritu Santo. Ese último hecho fue el que sucedió con los discípulos el día de Pentecostés.
El Señor afirma que, y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les daba a expresarse. Hechos capítulo 2, versículos 2 al 4. Cuando dice la Biblia que el viento recio llenó toda la casa donde estaban sentados, el verbo llenar empleado aquí es eplerosen, y quiere decir llenar interiormente, llenar por dentro, mientras que cuando dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, para llenos utiliza el verbo pletos, que quiere decir llenar por fuera, es decir, poner debajo de, estar debajo de, sumergir en. Y es así porque los discípulos ya tenían el Espíritu Santo en su interior, estaban llenos de él desde la noche de la resurrección, 50 días antes. Ahora el Señor da el último paso de su redención, introduciéndonos en él, poniéndonos debajo del Espíritu Santo, y esta es la realidad del bautismo. Cuando una persona cree en el Señor, ocurren simultáneamente todos los pasos de la redención que hemos detallado en este libro. Esa persona que ahora es un creyente ha recibido el Espíritu Santo interior y exteriormente. La cruz del Señor es aplicada en su vida y el Señor viene a morar en él con todas sus riquezas para que el nuevo creyente las disfrute. Como testimonio, el creyente debe ser bautizado en agua para dar un testimonio público delante de Dios mismo, de sus ángeles, de los ancianos y los 4 seres vivientes que están en el trono, y también delante de Satanás, de los ángeles caídos, de los demonios y ante los hombres. Testimonio de que hemos sido trasladados de la potestad de Satanás al reino del Hijo de su amor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Espero, amable lector, que ahora tú puedas tener una visión clara de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo y que en tu comunión con el Señor esa visión y revelación aumente hasta llegar a la plenitud. Como el lector podrá ver en el Antiguo Testamento, ni se habla de la iglesia ni hay manifestación de ella. ¿Por qué? Como hemos afirmado, la iglesia no es nada distinto a la unión, la mezcla de Dios con el hombre. El Señor creó a Adán con ese propósito, mezclarse con él para tener la iglesia. Sin embargo, Dios deseaba que Adán libremente tomara la decisión de unirse al Señor y le advirtió que si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, Satanás entraría en él y ya no podría realizar su plan. Como eso fue lo que ocurrió, que el hombre se llenó de todas las inmundicias satánicas, Dios entonces tuvo que expulsarlo del huerto de Edén, que es el ámbito donde Dios y el hombre tenían plena comunión, y como consecuencia tuvo que aplazar la realización de su propósito eterno. La comunión entre Dios y el hombre fue interrumpida. Es por esta razón que el Señor, pasados 4000 años, puso en acción su plan de redención para algunos hombres, solamente los escogidos antes de la fundación del mundo, y ejecutó todos los pasos que hemos descrito en el transcurso de este libro. Ahora el Señor tiene un hombre completamente limpio, con el que puede mezclarse y obtener su cuerpo, la iglesia. Insistimos en que la iglesia es Dios mezclado con los humanos que Él escogió en la eternidad pasada, y que gracias a todo el proceso de redención realizada por Dios a través del Señor Jesús, esos hombres escogidos ahora tenemos la posición adecuada para recibir a Dios en su ser y para ser recibidos por Dios y vivir eternamente mezclados con Dios y Dios con ellos.
Todo el proceso de encarnación, vivir humano, muerte, resurrección, ascensión y bautismo en el Espíritu Santo, lo realizó el Señor para obtener su iglesia. Y hoy, tú, apreciado lector, puedes vivir la realidad de la iglesia según Dios, porque Él realizó todos los pasos necesarios para rescatarte, para vivir en ti y para que tú vivas cada día de tu vida en Él. Cuando le permitimos al Señor que haga realidad todos estos hechos preciosos y elevados, estamos viviendo en la realidad de la iglesia según Dios. Esperamos que alcance revelación, luz y realidad en el hecho de que Dios efectuó todos los pasos de la redención para que tú y yo podamos vivir en Él y disfrutemos la realidad del que ha sido el deseo de su corazón desde la eternidad, tener la iglesia, su cuerpo, el Cristo, en el cual se complace, se deleita y se llena de alegría. Ha concluido aquí el capítulo 6 de este libro y concluimos la parte que habla del proceso que Dios realizó para obtener su iglesia. A partir del capítulo 7 y durante 7 capítulos más vamos a hablar de la realidad de la iglesia. ¿Cómo es la iglesia del Señor? Para que te enteres, para que vivas esta realidad, para que tengas revelación y para que vivas en la iglesia del Señor y puedas agradarlo. No te pierdas el resto de los capítulos de este libro. Disfrútalos y comparte con tus amigos, con tus familiares, con tus conocidos. Muy sencillo, envíales el link para que ellos vean y oigan los videos y puedan disfrutar esta palabra que ellos necesitan tanto como tú. Te rogamos que nos des un me gusta y que te suscribas. Seguiremos compartiendo esta palabra que el Señor nos está revelando de manera tan elevada y tan profunda.